buenas noches. Nosotros somos el grupo número 2, compuesto por Rosanji, Liliana y Smiling Yulisa, y vamos a estar hablando sobre la educación física en la época antigua, abarcando países como Grecia, Roma, India, China y la misma Edad Media. Em, es muy fácil notar Ujú. que la educación física no existe como tal, como existe en el presente y en el pasado, porque por supuesto no existe la misma tecnología ni los mismos medios para valorar a esta. Sin embargo, por supuesto que existe, aunque claro, con más facilidad, porque por ejemplo en Roma la educación física existía como un medio para entrenar a los hombres en el servicio militar, porque como sabemos, Roma es una cultura de guerra, que le gusta ir a luchar y a pelear y bla, bla, bla. Eh, ellos también utilizaban la educación física pues para divertirse, ya sea en el Coliseo, donde ellos iban a ver a los gladiadores luchando, y esos gladiadores obviamente eran hombres entrenados en el arte de luchar. Y vemos que estos entrenamientos requerían actividades físicas, ya sea como correr, levantamientos, técnicas de combate, etcétera. Asimismo, los soldados que ellos entrenaban también lo hacían con ejercicios físicos, que más tarde estos ejercicios se convirtieron en gimnasia, que es algo que también viene relacionado con Grecia, porque en un punto, tanto Grecia como Roma se mezclaron un poco, e incluso se llegó a decir que los valores romanos eran como una copia barata de los valores griegos. Algo también que se puede destacar de la educación física antigua es que es muy parecida a la educación física del presente, porque básicamente es la que el presente toma como base para volverse educación física. Por ejemplo, tenemos a la misma China, que adopta artes marciales, incluso desde la antigüedad, tales como el Kung Fu, el Taijutsu y otras que van a mencionar mis compañeras más tarde. Eh, Algo también que se puede mencionar es que en la antigüedad, en Roma, existe como especie de circo, que era un día que se celebraba en el año donde no había trabajo, que es como si fuera una festividad en el día presente, en donde las personas no van a trabajar y lo toman de fiesta. Pero en este caso, esa fiesta era un día de educación física, porque durante ese día las personas iban a ver a hombres luchando, carreras de carruaje, de carrozas, carreras de discos, etcétera. Como antes, la Edad Media, particularmente, no había juego deportivo. Principalmente lo que se hacía era muchas caminatas, como eran nómadas o eran trascendentales, que habían como vestido de un sitio a otro también. Entonces, como tú decías, en China se usaba lo que era la tradición de las artes marciales, el Kung Fu, Tai Chi, y también deportes de pelota, como el Cuyo. Ese era el antecesor de fútbol. También hablamos de Grecia, que como cuando se habla ahora de los Juegos Olímpicos, que muchas veces duramos horas y más horas en los televisores pegados viendo eso. Ahora se habla de que si usted es fanático de Messi, que si fanático de Esquer, en ese tiempo era más nacional para ellos, porque eh, en la India se luchaba, en Grecia era que se luchaba en sí y tenía el atletismo. En la India lo primero era meditación, que es relajamiento de cuerpo, y luego empezó entonces los que fue los arcos y el juego de ajedrez que fue menos dinámico que a lo primero. Fue un poco más ejercitante, aunque sea neuronal. Y también podemos destacar que estaba también la India, que aparte de todo, cuando uno habla de la India, piensa que es que la India, como se ve en muchas películas, que la India es mucho kung fu, mucho ejercicio, eso exactamente, posiblemente, pero en ese tiempo no. Ahora China, como ahora es seguro una segunda potencia mundial, la China era también como entrenando, porque imagínate, el kung fu es una actividad de autodefensa, que eso era para defenderse de los países que tuvieran cualquier tipo de discusión.
Como dice mi otra compañera, que también va a hablar de la Edad Media, es algo también muy regular, que en todo valga lo que sean competencia, uno contra otro en el mismo país. Ahora se usa olimpiadas de lo que es Grecia, India, Brasil, en cuanto a un sinnúmero de países, que todo el mundo compite como ahora mismo, que tenemos otra campeona de, eh, de Juegos Olímpicos de carrera. Sí, por ejemplo, en la Edad Media, la educación física como que no se practicaba mucho, porque en esa época era como una época como que había mucho cristianismo y ellos entendían que la educación física alejaba al hombre como de su camino espiritual. Ellos no entendían como que el alma estaba separada del cuerpo y que si una persona como que practicaba deporte, se estaba como que alejando de los caminos de Dios, por así decirlo. Ellos solamente practicaban lo que era las juntas, eran como ciertos enfrentamientos entre hombres, entre los nobles y tiro de arco, la caza, o sea, eso eran como que los ejercicios que se veían en esa época. Por el tema del cristianismo y eso, porque como dije anteriormente, entendían que no tenía relación, que si tú eras cristiano y tú estabas en los caminos de Dios y en todas esas creencias, tú no podías estar en ese mundo, o sea, como que era el alma o era el cuerpo, porque estaban separados. Pero a medida que fue evolucionando, fueron apareciendo, como los que mencioné anteriormente, que eran lo que más se veían en esa época, que practicaban tirar al arco, ellos hacían su enfrentamiento ellos mismos y eso era como el deporte que ellos tenían entre caballeros, lo que eran los nobles y así. Algo muy interesante es que así mismo como tú dices que estos deportes de tiro y flecha, ¿sabes? Arco y flecha y la equitación, precisamente esos eran los deportes antiguos que tenían en la Edad Media, tú sabes, que eran personas religiosas que no buscaban satisfacción en andar corriendo ni matando, sino que con esto era que ellos se divertían. Sí, Y, exactamente. y precisamente esos mismos Como que más se deportes, veía. eran también lo que utilizaban en China, pero en China no era todo el mundo el que lo hacía, eran los, tú sabes, la gente que tenía dinero y los militares, porque en la China, Parecía, ¿eh? parecía como si ellos se estuvieran preparando para una guerra, pero era, eh, supuestamente era para eh, un una protección personal, como estamos nosotros ahora mismo estudiando, que es el taekwondo, que es de autodefensa. Ahora si nos aparece un ladrón, hay que ver cómo nos vamos a defender, porque hay que ver si vamos a poder coger taekwondo, y si va también ahí, Sí, sí, o y vamos a más, correr uno de dos, sí, sí, y más pero porque antes habían estas personas importantes, tú sabes, había mucho príncipe antes y niños sí, había que aristócratas, defenderlo. claro, y había que defenderse también. Hoy también tenemos que defendernos, gracias. Y Eh, las mujeres que eran de que las mujeres eran la pertenencia del hombre. A ver, ¿cómo iban a defender a esa mujer entonces? En tenían que caso de que tú la defenderla quisieras, que también. siempre parecía eso, porque eso era mujer bonita. Claro, te imaginas que fuera de que un gladiador que te iba a hacer con eso. Algo también que es muy interesante que me pareció es que en la medicina china usaban lo que era la acupuntura. Tú sabes, Mm. esas agujas gigantes que se le ponen a la gente en la piel. Y Y esto la es como una piedrecita. práctica física, porque hay que saber las partes del Mm. cuerpo en las que se van a poner esas agujas. Entonces, vemos que estas son prácticas que en la actualidad, bueno, se siguen usando, que no caen obsoletas como otras, que nada más usaban antes y ya no. Vemos que es algo muy interesante. Y también, algo que me gustó mucho fue cuando tú mencionaste lo de esos deportes que eran como tirando bolas, porque eso me recordó a los indios de aquí, de este país, que ellos tenían como un Mm. deporte que era así mismo. Sí. Y los indígenas de México también, que tenían deportes que eran como lanzando bolas,
sobre unos aros. Y eso como si fuera Ujú. basquetbol. Ah, sí, también. ¿Y cómo tú crees que podemos relacionar esa educación física antigua con la mente? Porque los griegos pensaban que la educación física ayudaba a que el cuerpo estuviera como que más cerca de la mente. Bueno, se relajaban, ya no había preocupaciones, podían tener mejor trabajo, mejor pensar, porque cuando usted está relajado es cuando usted mejor reflexiona y toma decisiones, porque imagínate esos cargos que le tocaban a esas personas, imagínate, la mayoría, por ejemplo, en la nobleza era tomar muchas decisiones, que nada más no era esas fiestas y esas caravanas. Entonces ellos tenían que saber qué iban a hacer, cómo se iban a proteger en caso de que tuvieran cualquier circunstancia. Y por Bueno, ende, yo decía que era para autodefensa, para autoayuda, pero también podía llegar un momento que necesitaran eso para protección personal a gran masa. bueno, sí, es verdad, y también porque ahora no es como antes, que ahora hay carreteras y policías y caminos en donde sea. Antes tú eras monte, antes había animales salvajes donde sea, y las personas tenían que cazar. Entonces tiene más sentido también que Ujú. ellos como que se desarrollaran más físicamente y obtuvieran lo que fuera entrenamiento. Porque, ¿verdad? Antes cazar era un deporte. Ya ahora, o sea, como los animales tienen Sí, tanto derecho ahora también, no se usa tanto. Pero antes la gente cazaba, hoy voy a cazar, hoy al monte. Es que la educación exactamente. física se está utilizando para de muchas maneras. Porque si tú estás estudiando inglés, hay instituciones que usan la meditación, empiezan a ponerte unos videitos de relajación, y después empiezan a decirte, relájate, esto, aquello, los hombros, los pies. No tengo ahora en conciso la mayoría Si nos ponemos de las a ver, instituciones de inglés, entonces la utilizamos de muchas maneras. Sí, eso fue como el mismo y ha profesor nos evolucionado explicó bastante. hoy, que a veces el cuerpo como que se siente pesado y aunque uno se bañe, uno sude. Yo creo que eso mismo era el caso que podían sentir los soldados, que vivían el día entero luchando. Y si al final tú no sabías cómo descargar, qué sé yo, esa energía de estar matando a otras personas, pues hacer ejercicio de meditación, de pensar, qué sé yo, era algo como que podía calmarte, ayudarte a relajar esos músculos que estuvieron en movimiento durante mucho tiempo. También, eh, antes, sí, por ejemplo, en la Edad Media, que el cristianismo, que no tenía relación, que no podían hacer ninguna actividad que generara ningún tipo de satisfacción a su cuerpo. Y ahora como que son dos, o sea, tú puedes ser cristiano y de igual manera tú te puedes ejercitar y hacer ejercicio físico, o sea, ha evolucionado bastante esa parte. Y algo que me parece también bueno fue eso que tú mencionaste ahora mismo, porque, por ejemplo, aquí, en este lado del mundo y Europa, que era la región predominante del cristianismo, vemos que tienen esa forma de pensar, de que Dios es el centro del universo y que tú no podías hacer ciertas cosas porque tú crees en Él. Pero en China y en esos países donde creen en otros dioses, ¿verdad? El Como vudú, el vudú. taoísmo, confucianismo, o sea, que tienen otras doctrinas. Vemos Ujú. que no, que para ellos esas actividades te ayudaban a la mente, al cuerpo. Entonces, podemos ver cómo a veces lo que uno piensa, no, puede afectar lo que uno hace. Uy, eh, vemos que hemos abundado Bastante. mucho en este tema y precisamente yo he aprendido bastante de analizando esta situación y los comentarios que ustedes han hecho, porque la verdad es que a veces uno puede pensar que educación física es saltar, hacer el marinero 10 veces, pero no, educación física también es acupuntura, también es ajedrez, también es pensar. Entonces eso, También es relajarse, ajá, también es relajarse. Entonces, destreza. eh,
Entonces, en un futuro nada más tenemos que ver cómo la educación física pues sigue creciendo.